Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sembrando Diálogos. Hola, bueno, esperamos que se encuentren bien. Y la verdad es que hoy queríamos conversar sobre el tema de la conexión, ¿cierto?, entre generaciones. Y esta temática se llama intergeneracionalidad. Y la verdad es que es un tema que conversamos con la Consu y que ella trae también hoy día a este podcast porque está preparando una clase de esto en un diplomado. Y recientemente aquí la querida colega, a quien también públicamente me gustaría felicitar y contarles, presentó en un congreso de gerontología y geriatría. Consu, ahí me ayudas con el nombre de ahí completo para que, bueno, les cuentes también tu experiencia. Así que esta es una temática que se ha estado abordando harto hoy en día y queríamos también traerla a este espacio. Gracias, Andrés. Sí, bueno, efectivamente, yo estuve participando en el Congreso Nacional de Geriatría y Gerontología estos días, el número 29 ya. Y la verdad es que se habló harto del tema intergeneracional. Yo, como tú habías planteado, estoy preparando una clase para un diplomado respecto a esto, y me parece súper importante como hablar de este tema porque se aborda siempre desde una perspectiva como desde los adultos mayores, pero espero hoy día darles el tinte de que, claro, en el mundo de la persona mayor es importante, pero también como Nosotros. transversalmente a toda la sociedad. Entonces, como que quiero enfatizar en eso y bueno, y que vayamos conversando un poco de qué es, en qué Ajá. consiste, por qué es bueno, como distintos matices para que la gente pueda entender un poco de qué estamos hablando. Andrés. Sí, y desde ahí yo también quería contarles que la Consu presentó un póster sobre vejez trans. Y bueno, nosotros grabamos un capítulo de esto. Si no me equivoco, aún no tenemos fecha para poder publicarlo, pero sí nos parece demasiado interesante poder también poner sobre el tapete esa temática. Así que los invitamos a que estén atentos porque pronto vamos a estar también conversando un poco de esa presentación que hizo y ese artículo que escribió. Así que nada, yo honrada de haber sido una persona que tuvo la oportunidad de leerlo y de verlo antes, pero les contamos un poquito. Y bueno, Consu, yo creo que es importante por lo mismo, porque este tema muchas veces se piensa o se visualiza desde las personas mayores, pero tal como compartiste, es un tema que es generacional, que va a incluir a todas las personas que se encuentren en cualquier como etapa de su curso de vida. Así que si quizás nos quisieras partir contando cómo, qué es o cómo lo podemos entender. Mm. Bueno, yo creo que cuando hablamos de la intergeneracionalidad o las relaciones intergeneracionales o prácticas intergeneracionales, lo que estamos diciendo es que en un mismo espacio temporal, es decir, en un mismo momento, en un mismo lugar, están interactuando personas de distintos rangos etarios que tienen distintas características, como puedo decir, particulares, pero no es una interacción solo como estamos compartiendo el espacio, sino que estamos haciendo algo en conjunto de manera bidireccional, en el que todas las generaciones que estamos interactuando nos estamos beneficiando de esa interacción. Eso sería una forma como fácil de decirlo, en el fondo. Es cuando yo comparto un espacio y un lugar con un otro de otra edad distinta a la mía, ¿cierto? De otro rango etario distinto al mío, en el cual producto de esta interacción, ambos estamos ganando, aprendiendo o eh, sacando provecho desde algún tipo de vista eh, conjunto, estamos construyendo en conjunto. Es- Ya, yo creo que eso es lo importante, estamos construyendo en conjunto eh, distintas acciones, actividades, reflexiones, pensamientos que entiendo poder hablar de la relación intergeneracional. Esa era la palabra que yo quería como aportar a lo que estabas diciendo, la relevancia de esta interacción y esta participación activa y en la Mm. co-construcción de espacios. Eso es súper importante porque efectivamente alguien podría creer, bueno, yo estoy aquí viendo tele y mi abuelo está aquí al lado, no sé, mirando el jardín, estamos conviviendo en la casa. Ya, sí, estamos compartiendo un espacio, pero ¿eso realmente es una relación intergeneracional? Como esa es la pregunta que nos podríamos hacer. Mm. Y cuando hablamos de la relación intergeneracional estamos haciendo algo juntos.
o estamos viendo los dos películas, estamos los dos en el jardín, estamos los dos haciendo algo en el que estamos intercambiándonos información, reflexión, aprendizaje, experiencias. Ambos estamos aprendiendo del otro. Eso es lo importante de la relación intergeneracional. Como que no es que haya uno superior y uno inferior, estamos en una relación un poco más simétrica, comprendiendo las diferencias, por supuesto, pero al mismo tiempo estamos como construyendo en conjunto una forma distinta o una relación distinta, conocimientos nuevos, y eso es lo que trae lo bueno de esto, ¿no? Y por eso es tan importante, en el fondo. Y ese acompañamiento también, como desde lo colectivo, la generación Mm, o como la profundización de los aspectos que tienen que ver con las comunidades, con estas relaciones que son igual bidireccionales. mm, Yo me acuerdo que hace muchos años, a mí me encantó, bueno, como propusiste el tema, porque no es algo que uno suele hablar mucho, pues hace muchos mm, años lo plantearon en unas clases que, si no me equivoco, eran las de gerontología social, em, cómo se hacían en otros países, uy, disculpen, ciertos programas como de este tipo de intervenciones o propuestas donde, no sé, se acompañaban a personas mayores que residían en hogares y iban o se hacían nexos con escuelas o con ciertos grupos de personas como más jóvenes o también viceversa. Recuerdo que también lo vi, que esta es una línea, entiendo, mm, como de personas mayores que apoyaban en aprendizajes de distinta edad, pero de niños, niñas o adolescentes, entonces se empiezan a hacer como este tipo de relaciones y este tipo de vínculos, que como tú mm, decías, todos desde la perspectiva de donde se mire, se van a ir visualizando ciertos aspectos, por ejemplo, desde parte de una persona mayor, la entrega que puede tener que ver con las memorias, las narrativas, las historias, habilidades, mm, componentes que son valóricos, desde partes por ejemplo, cuando personas más jóvenes asistían a ciertos espacios con personas mayores, se veía cómo se resignificaban ciertos roles, la energía, la mm. innovación, como lo importante de poder aportar, enseñar. Entonces yo creo que tiene una Sí, serie de pues, componentes que son súper súper importantes relevante. como Sí. para la propia como percepción de mí mismo, como desde lo Mm. humano, desde los significados también. Yo creo que en ese sentido hay como yo creo que abordas un tema que es muy importante, y es que en el fondo yo a través de la relación con el otro, tomo como que me resignifico, Mm, ¿ya? Y resignifico mi valor y resignifico mi rol, y por eso es tan importante, porque primero para poder hacer una relación intergeneracional yo tengo que partir desde el respeto, de asumir que todos traemos y tenemos algún grado de aprendizaje, algún grado de experiencia, que puede ser diversa, que puede ser distinta, que puede que no sea parecida, ¿no? Pero yo reconozco mutuamente las personas mayores a las personas más jóvenes y las personas más jóvenes a las personas mayores que tienen un valor por sí mismos, mm, como por la experiencia que traen a esta relación en la que nos estamos vinculando. Creo que eso es súper importante. Lo otro es que además, como que una persona mayor que participa en una relación intergeneracional, eh, aparte de tener como una resignificación de su rol, también como resignifica como lo comunitario, como mm, resignifica como el vínculo social, ¿sí? Y algo que yo creo que es muy importante, y es que las personas más jóvenes que participan con personas mayores tienden a cambiar la imagen que tienen de la vejez. Nosotros sabemos y hemos hablado de esto en algún momento, la imagen de la vejez no es positiva. Nosotros no decimos, ay, qué rico, me estoy haciendo viejo, no. Decimos, ay, no, como que me estoy haciendo viejo, no quiero otra cara, no quiero otra arruga, no quiero no... Vivimos en una sociedad además que, no, que nos potencia mucho esto de no envejecer nunca, ojalá. Entonces, desde esa perspectiva, el poder interactuar con una persona mayor y una persona más joven hace que la persona más joven cambie la perspectiva de lo que significa envejecer, cambia esta idea de que parece que los viejos como que se les pasó la hora y ya no tienen nada más que aportar. Y también a las personas mayores les cambia la percepción de que a los jóvenes nada les interesa, que son personas que no están ni ahí con nada, que no saben nada, porque también tienen conocimientos y experiencias, po, distintas a las de ellos. Entonces se genera un espacio muy enriquecido en el que uno puede, como ambos bidireccionalmente, pueden ganar como mucho de crecimiento,
desarrollo, aprendizaje mutuo, y de experiencias, que yo creo que eso es lo más relevante. Mm. Y es desafiante al mismo tiempo, pero es necesario, Y de ¿cachai? calidad de vida, incorporaría yo, que en También. este tipo de experiencias, si bien yo en lo personal he tenido algunas instancias puntuales que han sido como de índole grupal, sí lo he visto más en trabajos que han sido a nivel individual. Y Mm, tiene un cambio desde como todo lo que uno resignifica del ser, desde mi mm, participación con un otro, desde mis habilidades, desde la percepción que tengo de mí mismo, como el hecho de poder sentirte útil también, como mm, por apoyar, o muchas personas que de repente se encuentran en cierta situación de mayor mm, soledad, por ejemplo, y aparece, ya se me ocurre el ejemplo de persona mayor y se empieza a vincular en este contexto con personas que pueden ser más jóvenes, está ese claro. intercambio como bidireccional, como que tú dices, y que te permite, obviamente, aparte de todo lo que ya hemos dicho de lo social, promover este bienestar y promover la salud también. Mm, Promover el sin duda. disfrute, el goce, como hay muchas personas que en este tipo de propuestas o intervenciones le encuentran sentido a la vida y eso es transversal a la etapa del ciclo, como que le puede pasar a alguien Mm, joven, adolescente o a una persona mayor también. Entonces, me parece que son experiencias mm, demasiado significativas e importantes como mm. ay, como de aplicar, De aplicar. de, Yo de eso, quisiera de como como agregar a permitirlas. eso, como que igual en una sociedad como la nuestra, en la que cada vez las familias son más pequeñas, donde hay pocos hijos, la importancia de hacer esto a nivel comunitario toma, pero así, preponderancia vital, porque hay muchas personas mayores y muchas personas jóvenes hoy que van a ser mayores mañana, que no tienen hijos, y que van a requerir de espacios comunitarios donde puedan interactuar con otros porque su familia es muy pequeña, o no hay más personas dentro de la familia. Entonces, yo creo que toma súper preponderancia hablar de este tema pensando en un futuro que es cercanísimo. Estoy hablando de que esto como que está pasando ahora, pero va a seguir pasando en el futuro próximo, y creo que eso como que toma una preponderancia mayor. Por otra parte, creo que también hay que recordar el beneficio que tiene la interacción con los adultos. Para los niños, los adultos son muy importantes. Los papás primero, los abuelos después. Pero a medida que uno va creciendo, uno va requiriendo tener otras figuras. Y a veces los papás no son, sobre todo cuando uno es más adolescente, los papás nunca saben mucho y además no son los seres con los que uno se quiere relacionar realmente. Cuando uno es adolescente, uno puede querer mucho a sus papás, pero es una No, lata. En el es fondo, los sana papás son una lata, digámoslo. es sana la ¿Cachai? diferenciación. Como es parte de Sí, una po, etapa sana la del curso de diferenciación. vida que es sana y que es importante que se Y viva, está perdón. perfecto. Sí, y está perfecto. Entonces yo creo que está bien. Entonces a lo mejor en esos espacios, quizás tener un abuelo es protector, porque a lo mejor me siento más vinculada con mi abuelo que con mi papá, ¿cachai? O mi abuela, o con mi abuela más que con mi mamá, ¿cachai? Entonces, puede ser protector porque el abuelo me puede direccionar desde un lugar que probablemente mi papá no, ¿cachai? Porque yo estoy en otro momento de la vida también. Mm. Entonces, hay estudios que de hecho muestran que los adolescentes se vinculan más a veces con los abuelos y con los papás, como figuras relevantes a nivel emocional. A propósito de la diferenciación que estamos hablando, que es parte del ciclo vital. Entonces, yo creo que también hay que mirar los beneficios que eso tiene para los chiquillos, en el fondo. Mm. Hay distintos tipos de estrategias que uno pudiera como implementar para esto, y tú igual lo dejaste ver como al principio, ¿no? Eh, el más obvio y el que uno siempre tiende a pensar es como el típico, pues yo adulto le enseño a un joven algo. Mm. Y eso existe, hay prácticas en relación a eso, sobre todo en pueblos originarios, por ejemplo, donde las personas mayores les enseñan como parte de su cultura, parte de su, por ejemplo, no sé, ritos, parte de su trabajo, su artesanía, ¿cachai? Como parte, elementos importantes de su cultura, eh, o de los trabajos que se realizan en ese lugar, pero también pasa al revés, en el que los jóvenes pueden enseñar o acompañar a una persona mayor en algo que ellos no saben, que por lo general está asociado al mundo tecnológico, pero no es lo único, ¿ya?
Y eso también como que es bueno como plantearlo. Las personas mayores muchas veces tienen mucha intención de querer participar de un mundo súper tecnologizado, pero no son nativos digitales, claramente, como sí lo son la gente más joven. Entonces ahí se puede hacer un beneficio entre alguien más joven que le puede enseñar a alguien mayor, en el fondo, cómo utilizar ciertos recursos, cómo hacer ciertas cosas, creo yo. Y eso es sin duda así. De hecho, en ese contexto, contarles que hay algunas experiencias en Chile respecto a este tipo de como dinámicas o prácticas Mm, eh, que tienen que ver con, por ejemplo, las aulas con trayectoria, que es una experiencia que está haciendo la Católica, de incluir a personas mayores dentro de salas de clase. Sé que hubo una experiencia también ha habido algunas experiencias en regiones de personas mayores de pueblos indígenas que han ido a colegios a mm. explicarles sobre cómo es este tema indígena, ¿cierto?, en el territorio en el que las personas viven. Eso como que también ha estado como bien mediado. Y algo que ha tomado como harto revuelo, sobre todo en países internacionales, a nivel internacional, en países de Europa o más nórdicos, el tema del cohousing, que es esto de vivir con una persona mayor, arrendando en un departamento en conjunto, pero yo como estudiante arriendo más barato si vivo con una persona mayor y pago menos, pero tengo que darle, no sé, 6 horas de trabajo comunitario. Entonces en esas 6 horas yo juego cartas con la persona mayor, lo llevo al cine, lo llevo al teatro, vamos a comprar ropa. O sea, en el fondo yo soy como quien lo moviliza para poder hacer otras actividades dentro de la comunidad. Y eso en muchos países ha sido como el boom, Mm. ¿cachai? Entonces yo que soy estudiante a lo mejor no me puedo pagar un arriendo tan caro en una ciudad, vivo con una persona mayor, pago menos, pero lo acompaño. Entonces creo que eso también es algo que ha ido tomando fuerza. Sí, de hecho, eso uno lo puede ver harto a través de las redes sociales, de los reels, iba a Mm, decir, como que aparecen historias de personas que acompañan, de personas jóvenes que acompañan a personas mayores o personas mayores que acompañan a estos jóvenes también, porque es bidireccional, y que muestran un poco cómo se empieza a generar esta dinámica, cómo se empiezan a generar estos vínculos, cómo finalmente, la otra vez vi una historia muy bonita y que creo que es muy famosa en las redes sociales, de cómo también permitía a una chica que era una estudiante migrante sentirse también mucho más acompañada, porque saben que la migración igual es un tema y que es importante y que tiene altos índices de afectación de la salud mental, existen altos riesgos. por supuesto. Para ella, esta persona con la que se vinculó y la acogió fue su red de apoyo, es muy significativo y ella para él también, como que él planteaba como las ganas de volver a vivir, a disfrutar, entonces, y tienen todo un vínculo donde salen, él conoció a los amigos de ella algunos de él también, y tienen como grupo de amigos, entonces son cosas que uno las ve y se hacen un poco curiosas porque no es tan habitual, pero es una práctica que en lo personal a mí me Mm, parece maravillosa y que refleja como la importancia de permitirte estos vínculos también sociales y salir un poco de lo que es el contexto como más familiar. Así que esas sí yo las he estado viendo y bueno, conocía también muchos los que se dan de lugares que vinculan como estos cuidados compartidos, ¿no? O apoyos que son como compartidos de jardines de infantiles con mm, algunas residencias también, que es otra propuesta. Y claro, bueno, y en lo personal también tiene mucha relación con lo que a muchas personas les entrega los voluntariados, por ejemplo, cuando por acompañan. ejemplo. Ujú. Y bueno, y algo que es Yo tengo una mucho, experiencia, ah, ay, perdón, sí, sí, sigue. no, que iba a decir que hay otro ejemplo que es mucho más cercano y que eso sí, uno lo puede ver muchísimo acá, que yo he tenido la oportunidad de conocer algunos proyectos en Chile y acompañar incluso a estudiantes de terapia ocupacional que han hecho intervenciones muy poderosas desde la línea comunitaria, con lo que son, por ejemplo, los huertos comunitarios que por lo general Mm. también incluyen o están enfocados en una comunidad y están abiertos a cualquier persona de la comunidad, entonces también tiene como un eje central el tema de la intergeneracionalidad, me parece. Yo quería como contar dos experiencias, una internacional y una personal.
En la internacional, hace poco, en un equipo de fútbol europeo que no me acuerdo cuál era, en el que siempre los equipos de fútbol salen con niños, este equipo decidió salir con personas mayores a la cancha. Y eso fue como más o menos reciente, fue este año, hace un par de semanas. No, no, me pareció que era algo como darle visibilidad a un tema que tampoco se visibiliza tanto. Y lo otro que me pareció bueno, em, tiene que ver particularmente, o bueno, una experiencia que yo tengo más cercana, es a propósito de una estrategia que se hizo cuando yo trabajaba en el centro comunitario, en el Aligüen, que era un centro para personas con demencia, y nosotros hicimos un como match con el colegio que estaba frente y fuimos a hablar sobre personas mayores con demencia a través de cuentos e invitamos a que los niños fueran con sus abuelos y a que fueran las personas mayores del Aligüen, a las actividades que tenían los niños. Entonces, por ejemplo, no sé, los niños tenían la semana de la alimentación y hacían, no sé, una feria de buena comida y nos invitaban. ¿Cachai? Las personas mayores iban y participaban con las personas, con los niños los ayudaban a poder participar en las actividades que tenían. Y eso, la verdad es que fue así muy enriquecedor porque había niños que no tenían abuelos. Mm. Entonces también era como poder vivir la experiencia de estar conversando con alguien más grande. Y las personas y las personas mayores estaban felices de poder interactuar con niños porque algunos tampoco tenían nietos. Entonces como que era algo como muy enriquecedor para ambos. Entonces yo creo que las experiencias intergeneracionales yo creo que son necesarias también para poder establecer relaciones, porque hoy estamos en un mundo donde de hecho el capítulo pasado hablamos de soledad, en el que nos sentimos muy solos y necesitamos más espacio de interacción social, po. Y las estrategias intergeneracionales pueden ser una solución para todos, en el fondo. Piensa que en una familia, pues cuántas generaciones no se juntan en un cumpleaños, o que eso es una actividad intergeneracional, o no sé, Cotidiana. en una empresa, ¿cachai? Una empresa también. O sea, como tenemos gente que viene recién saliendo de la universidad, gente que lleva 40 años en la empresa, como distintas edades, géneros, o sea, como que yo creo que de verdad, si uno empezara a mirar la intergeneracionalidad, es la forma en que construimos la vida. Lo que pasa es que no somos tan conscientes de la necesidad intergeneracional. Nosotros necesitamos de otras generaciones para vivir. Y yo creo que no estamos tan conscientes de eso y yo creo que hoy me gustaría como plantearles eso. No tiene que ver solo con las personas mayores. Todos necesitamos otra generación para vivir. Cuando éramos bebés necesitamos a nuestros papás. Cuando éramos niños necesitábamos a nuestros profesores. Cuando fuimos universitarios necesitábamos a nuestros papás, a nuestros abuelos, a nuestros profes, a los futuros jefes y así. Entonces como que nosotros necesitamos otras generaciones para vivir y creo que tenemos que buscar maneras de que esa relación sea cada vez más amable, más profunda, más significativa y más constructiva. Y desde la mirada que planteamos al principio, de la importancia de entender la bidireccionalidad y la horizontalidad que se puede generar en este tipo de relaciones, sin centrarnos como en la simetría y la jerarquía, como desde la típica Mm. perspectiva, no sé, es que ya yo soy mayor y sé más, o cosas que pueden aparecer de ese estilo, porque en realidad en todas estas relaciones intergeneracionales, me cuesta un poco la palabra, em, Pasa, pasa. sí, pero uno va generando aprendizajes. Mm. Es como lo que uno le pasa también cuando va interactuando con los estudiantes de los primeros años, y de todos en realidad, pero cuando uno llega y toma así un primero, o personas que salieron hace poco del colegio, como nunca deja de ser bidireccional el aprendizaje. Como con esto mismo que hablábamos al principio, a veces no lo quiero nuevamente generalizar, pero muchas veces vienen con otras perspectivas, obvio, del mundo, de la adolescencia en la que están también recientemente transitando, de las ideas, la innovación, entonces uno queda así como, wow. A mí me pasa que yo siempre siento que soy como un dementor de ideas y energía juvenil, Mm. así me encanta. Y desde Sí. ahí, yo creo que también desde la terapia ocupacional hay mucho que mirar desde esta línea. Como tú lo decías, esto está en la vida cotidiana, entonces desde ahí hay muchísimas cosas que uno puede hacer también. Por ejemplo,
desde lo que planteabas en tu experiencia en el Aliwen, Consu, de cómo se generó esa red, ¿cierto? Se fortaleció ese vínculo entre un colegio, entre este centro y en todo lo que podía implicar tanto para las personas que iban al centro como para esos niños, niñas o adolescentes que estaban en esa escuela. Y desde ahí también hay otros mm, tipos de, no sé, intervenciones o propuestas terapéuticas que uno puede ir realizando. Por ejemplo, los huertos comunitarios que hablábamos recién. Pero también pueden mm, haber otro tipo, por ejemplo, no sé, propuestas artísticas, colectivas que involucren a la comunidad, la creación de murales o ciertos tipos de talleres, no sé, que sean también intergeneracionales, tomando todos los criterios como necesarios para poder llevarla ahí a cabo. Proyectos que busquen reconstruir historias, también hay muchas personas que claro. les interesa conocer las historias, las narrativas de los otros. Y bueno, en la experiencia por lo menos que yo compartía que he tenido, han estado ciertos voluntariados que se gestaron en el contexto del aniversario de una institución donde yo trabajaba, donde las mismas personas que estaban ahí como haciendo su tratamiento en la hospitalización de una de salud mental, querían hacer actividades que fueran como un aporte a otro grupo y elegían lugares. Entonces, una vez ellos seleccionaron un hogar que era de niños y niñas y adolescentes y en otras ocasiones también seleccionaron hogares de personas mayores, por ejemplo. Y ahí era Así maravilloso es. como el impacto que ese tipo de actividades tiene en las personas. Mm, Nuevamente, bidireccional. Así que creo que hay así harto que es. uno puede ir mirando también como terapeuta ocupacional en este espacio. Y claro, hay ciertas cosas o ciertos criterios o ciertas propuestas que por elección las vamos a hacer pensadas, no sé, en cierta población, Mm, pero también podemos como expandirnos más y innovar un a poco, otras. porque era una de las conclusiones que también sacábamos en el capítulo de la semana pasada asociado a la soledad, que también es una soledad Así es. intergeneracional, no solo Mm, en cierto parte de la población, así que ahí están exacto. invitados a que puedan escuchar y reflexionar sobre eso también, junto a Yo nosotras. quizás como plantear desde la práctica, como yo desde mi práctica, una de las cosas que suele preguntar a las personas con las que estoy haciendo evaluaciones, bueno, ¿y usted qué hace con sus hijos o con sus nietos o con su, o cuando son personas jóvenes, le digo, bueno, ¿y usted tiene abuelos? Sí, ¿y qué hace con ellos? No, nada. ¿Y por qué? Como uno también puede practicar lo intergeneracional dentro de la propia familia y dentro de las prácticas, me parece que es importante evaluarlo. Quizás ahí como los terapeutas y los profesionales de toda la área también pueden en el fondo preguntar, sugerir, porque al final hay una frase que a mí me gusta mucho y es que la experiencia de las personas mayores nutre la vitalidad de la gente joven. Eh, y por otra parte, las personas más jóvenes inspiran a la reflexión de las personas mayores. Entonces creo que ambos crecen en ese proceso. Entonces también uno pudiera pensar prácticas intergeneracionales comunitarias, como las que estábamos hablando, los huertos, en salas, en colegios, pero también uno podría ver dentro de su propia familia. Si yo tengo un abuelo, bueno, ¿con cuánto estoy vinculándome con ese abuelo? ¿O cuánto me estoy vinculando con esa tía? ¿O cuánto me estoy vinculando con los niños de mi familia? Porque yo también tengo otra generación, po. Yo también soy de otra generación. Entonces, como que si me vinculo con un niño menor, también estoy haciendo intergeneracionalidad. Pero uno tiende a pensar que eso es solo como persona mayor con niños. Y no, la intergeneracionalidad tiene que ver con etapas de distintos tipos. Una persona adulta con una persona mayor, también. Una persona Mm. adulta con un niño, también. ¿Cachai? Un niño con un adolescente, también. Entonces, como tenemos que empezar a mirar como que esas son formas eh, importantes que tenemos que propiciar como entre todos. Y una de las cosas que yo suelo dejar como base para eso son los juegos de mesa. Cuando estamos dentro de las familias, yo una de las cosas que suelo sugerir, jueguen a algo. Y ahí los juegos de mesa a veces nos pueden permitir dar un espacio para hacer estas acciones intergeneracionales. Juegos de preguntas, de pronto, qué sé yo, como algún tipo de actividad que puedan hacer en común. Y como los juegos tienden a ser amigables, siempre suelo sugerir o sugiero bastante que utilicen algún juego para partir, cuando no saben cómo partir. O sea, también ahí yo puedo entregarles ese tips que hasta el momento me ha funcionado. Así que
nada, seguir mirando, seguir buscando estrategias, y yo creo que como terapeuta y también como profesional de salud, en eso tenemos algo que hacer, o sea, como que tenemos un pendiente, o que fortalecer al menos. Bien, nos encantaría entonces conocer si tienen experiencia respecto a este trabajo, si han trabajado, si han realizado propuestas en sus comunidades, en sus territorios respecto a la intergeneracionalidad. Y nos encantaría, bueno, conocer de esas experiencias también y poder compartir, porque este es un tema que, insisto, hace varios años se puede ver en otros países, ahora hay propuestas que hay acá en Chile, la Consu compartía que esto fue un tema bastante abordado en el congreso en el que participó esta semana, así que nos interesa saber también quién más está como mirando esto. Así que les agradecemos que se hayan sumado hoy día también a la reflexión y les mandamos ahí un cariño y un abrazo. A todos que estén muy bien y bueno, sigan escuchándonos en Sembrando Diálogo, compartan, compartan, difundan y compartan. Besos. Chao.